Eloy, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. En estos momentos la atención en el Perú está en tres lugares. En Palacio de Gobierno, la señora Dina Boluarte, la nueva presidenta, la primera presidenta mujer del Perú, está recibiendo los saludos protocolares de los jefes de las instituciones públicas del país. Se acaba de reunir con el presidente del Tribunal Constitucional, se acaba de reunir con el arzobispo de Lima y está recibiendo los honores y los reconocimientos protocolares. Por otro lado, está habiendo una especie de pequeñas protestas en el sur del Perú, que era donde estaba el bastión más importante de Pedro Castillo, ese 20% aproximadamente que lo respaldaba según las encuestas de Ipsos y de CPI, pero son pequeñas por ahora. Y el otro foco de atención está en la prefectura de Lima, donde se ubica la séptima región policial de la capital, donde Pedro Castillo está rindiendo su manifestación. El señor Pedro Castillo fue detenido por el delito de rebelión. En el Código Penal peruano hay un delito que se llama de rebelión por intento de dar un golpe de Estado. Está detenido junto con el ex premier Aníbal Torres, quien está fingiendo de ser su abogado. No está claro si Aníbal Torres también está detenido, al parecer también, y la pena que le podría venir por ese delito serían de 20 años. Eloy, Esa es la aquí, situación actual de los Eloy, tres aquí una escenarios en pregunta, el Perú. ¿Hay en la Constitución, en la normativa jurídica del Perú, Ujú. la posibilidad o tiene en este caso el presidente de la República la competencia de disolver el Congreso Nacional, de disolver el Parlamento por alguna causa? Así es, sí, había la posibilidad en la Constitución peruana de que Castillo disuelva el Congreso. Esto es cuando el Parlamento le niegue dos cuestiones de confianza o dos veces no apruebe la presentación de su gabinete ministerial. Eso no había ocurrido. Lo que ocurrió el día de hoy es un señor Castillo que afrontaba una tercera vacancia, una moción de vacancia presentada por un grupo de la derecha, hay que decirlo, pero cuyo futuro no se sabía, era incierto. O sea, los diarios peruanos, yo también tenía información de que no se iban a llegar a los 87 votos, aproximadamente la oposición iba a llegar a 70. Entonces, uno no entiende cómo el señor Pedro Castillo, 2 o 3 horas, 3 horas antes de que se debata la moción de vacancia dentro del Parlamento, da un mensaje a la nación sorpresivo y fue al final un intento de golpe de Estado. Un intento de autogolpe de Estado, creo que es el término que mejor Es define decir, lo que que, lo Pedro que Castillo no se acogió a lo que pudo haberlo tomado en cuenta para avanzar en esta disolución. Es por eso que se declara inconstitucional, es decir, no fundamentó su decisión en las herramientas constitucionales. Claro, el señor Pedro Castillo no se sabe asesorado por quién, porque todas las instituciones le dieron la espalda. Inclusive su premier actual, o sea, bueno, su último premier, Bexy Chávez, también emitió un comunicado diciendo que estaba en contra. Todos los ministros empezaron a renunciar uno tras otro, uno tras otro. Entonces, la pregunta es, ¿con quién consultó Pedro Castillo o de quién recibió asesoría para tomar esta decisión? O sea, sencillamente no habían o sea, las dos negativas de cuestión de confianza. Entonces, el señor da un mensaje al mediodía donde dice que va a disolver el Congreso y pone en reorganización la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Y entonces, claro, lo que ocurrió fue que todas las instituciones empezaron a negarla. O sea, y lo que fue la gota final y decisiva fue que las Fuerzas Armadas emitió un comunicado junto con la policía diciendo que lo que estaba planteando el señor Pedro Castillo es inconstitucional y por tanto no iban a acatar lo que él estaba diciendo de que empiece el toque de queda y que se disuelvan las instituciones públicas. Ahora, en este momento está detenido Pedro Castillo. ¿Qué se viene en las próximas horas, en los próximos días respecto de la situación del exmandatario? Lo que debería venir es una prisión preventiva. Lo que no queda claro todavía es si va a ser por este delito que ha sido detenido. O sea, Por cuando el rebelión. señor estaba intentando, o sea, lo que pasa es que todo en Pedro Castillo es casi tragicómico, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un inicio el señor, él decía de que no sabía cómo gobernar, decía, nombraba gente para provocar, premiaba a gente que estaba prontuariada, los ponía como ministros. El señor, a gente vinculada a organizaciones terroristas, los puso como autoridades públicas. El señor desde un inicio boicoteó las investigaciones fiscales en su contra, metió a toda su familia en estos negocios turbios de licitaciones públicas.
Entonces, esta crisis, si bien ya viene desde hace varios meses, el día de ayer empezó a calentarse. ¿Por qué? Porque se conocieron dos declaraciones, una del jefe de inteligencia nacional, o sea, el jefe de la DINI, el señor José Luis Fernández, quien salió a decir de que la DINI fue utilizada por Pedro Castillo para obstruir a la justicia, para ayudar a que gente del entorno del señor Castillo comprometida en actos de corrupción fuguen del país. Se habla de que están en Venezuela. Y también salió a decir un asesor del jefe del gabinete del Ministerio de Vivienda que el señor Pedro Castillo había recibido coimas mensuales de una empresaria constructora. Él y sus familiares se la daban directamente. Eso se conoció el día de ayer. Entonces, los votos, pero igual, los votos de la cuestión, perdón, de la vacancia para el día de hoy no estaban seguros porque necesitaban 87 votos, alrededor de 70 votos había, 75 en el mejor de los casos. Entonces, el señor Pedro Castillo, sin consultar a su gabinete, tomó esta decisión y decidió patear el tablero, lo pateó solo y nadie le dio el respaldo, ¿no? Entonces, hay una especie de, un poco de locura, un poco de desesperación, un poco de ignorancia. El señor Pedro Castillo, al parecer, creo que pensaba que las Fuerzas Armadas se iban a alinear con él, que iba a haber una revolución del sur peruano respaldándolo, pero al final el señor terminó quedándose solo. Ni un ministro de su gabinete lo respaldó. ¿Cuál es el sentir hoy en este momento en la población peruana? Entendemos que hay focos de militantes o cercanos, afines a Pedro Castillo, con quienes ha habido enfrentamientos también con la Policía Nacional, si es que no nos equivocamos, pero ¿cuál es el sentir general? ¿La gente está satisfecha con este cambio? Porque en 5 años creo que el Perú ha tenido ya 6 presidentes El con la que presidente. se acaba de Así es. posesionar. Eso es una enorme inestabilidad para el país. Así es, así es. O sea, el Perú está dividido desde hace 5 años justamente. Parte de esta crisis es, hay un grupo eh, que es progresista, más de izquierda, y un grupo que es más de derecha, al fin al Fujimorismo, a ideas conservadoras. Eso se ha visto reflejado en la elección del 2016, Kuczynski versus Fujimori. La elección 2021, Castillo versus Fujimori, ¿no? Entonces, el país está dividido. El país estuvo dividido, un grupo que apoyaban a Castillo y un grupo que estaban en contra de Castillo, ¿no? Pero este grupo que apoyaba a Castillo poco a poco se fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque por esas denuncias serias de corrupción donde estaba metido toda la familia Castillo. Sus hermanas recibían coimas según un colaborador eficaz. Sus sobrinos iban y pedían cupos a los empresarios, o sea, y todo era con anuencia del señor Castillo. Entonces, este grupo que apoyaba a Castillo cada vez se fue más reduciendo, inclusive Verónica Mendoza, que era una aliada de Pedro Castillo, se pronunció en contra del golpe y hace meses que está distanciada de Pedro Castillo. Cerrón en algunos momentos, Vladimir Cerrón también se distanció. Al final, Castillo se quedó con una especie de un buró bastante pequeño. O sea, habían alrededor de 8 ministros que eran bien cercanos a él, una población relativamente que bordeaba el 10%, porque uno de sus asesores le vendió la idea a Castillo que podía sobrevivir haciendo una especie de política sin intermediarios, era el término que usaba el asesor. Entonces, claro, Ujú. invitaba a mineros ilegales, invitaba a, a, a personas informales, invitaba a Ujú. rondas campesinas, invitaba a reservistas, a que vayan al Palacio de Gobierno. Él los recibía en Palacio de Gobierno, hacía sus ferias, sus festines. Entonces Pedro Castillo creía que ese respaldo se iba, creo que, trasladar ahora con su decisión de cerrar el Congreso, ¿no? Debemos Ujú. reconocer que el Congreso está bastante desprestigiado. Es un Congreso que bordea su aprobación entre el 8 y el 10%, pero claro, lo que ha hecho hoy día Pedro Castillo, lo que ha sido todo lo contrario, o sea, le ha dado el beneficio de que el Congreso empiece a ganar legitimidad, ¿no? Inclusive, en esta idea de Castillo de hacer política directa, de ir a la confrontación, se peleó con su vicepresidenta, estaba distanciado de Dina Boluarte hace varios meses, en el último gabinete no la consideró. Dina Boluarte decidió apartarse de Castillo, ella le dijo directamente, según información que manejo, de que debería dar la cara por el tema de las denuncias serias que tenía, pero Castillo lo que hacía era obstruir, perseguir a los policías que lo investigaban, hasta que, claro, lo de ahora, lo que hizo hoy día, es una especie de una decisión locuaz, una decisión de alguien bastante infantil, de alguien eh,
de alguien que parece que no está bien, no está bien de la cabeza O sea, porque ¿realmente tuvo que pensó tomar Pedro Castillo que podía deshacerse o disolver el Parlamento para utilizar mejores términos y quedarse gobernando vía decreto? Ujú. Eso buscó. O sea, él pensó que la opinión de la persona, de la población en contra del Congreso iba a terminar beneficiándolo. Pero lo Ujú. que estaba haciendo Castillo era totalmente inconstitucional. O sea, ni siquiera había tenido una negativa de confianza, ni siquiera había consultado con su gabinete, ni con la Primera, al parecer, solamente le había tomado la decisión entre él y parece que Aníbal Torres. Llamaron a los encargados de Canal 7 de transmitir, Canal 7 es el canal del Estado, de transmitir los anuncios del presidente, y el señor se lanzó este discurso que se le notaba, no sé si lo han transmitido, pero estaba temblando en el discurso. Pedro Castillo, cuando anuncia que quiere disolver el Congreso, estaba temblando. Las hojas que él estaba leyendo, se notaba que las manos estaban temblando. O sea, parece era una decisión que se le impusieron, no sé si él lo tomó, no estaba convencido, pero fue nefasto. Lo que hubo fue, creo que, un intento de autogolpe de Estado por parte del señor Castillo, quien quería ser una especie de dictador, ¿no? Pero fue dictador por apenas 2 horas y ahora el país tiene nueva presidenta, que es la señora Dina Boluarte. Y bueno, hablemos entonces de Dina Boluarte. ¿Qué nos puedes comentar, Eloy, de la actual ya posesionada, juramento hoy en horas de la tarde, asumió el poder? Dina Boluarte es una abogada muy conocida dentro de el tema registral, porque ella ha trabajado mucho tiempo en la oficina registral del Perú, la que te entrega el DNI. Ha sido una funcionaria de carrera. eh, Fue militante de Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. La señora, durante el mandato de Pedro Castillo, hasta hace un mes, era la ministra de Inclusión Social. Inclusión Social es uno de los ministerios que más dinero y presupuesto maneja y se encargaba de los programas sociales. Su gestión es aceptable, no ha tenido hasta ahora denuncias de corrupción, salvo una que otra contrato ganado por sobrinos de ella, pero ella en concreto no ha tenido una denuncia periodística al respecto. La señora Boluarte hace 2 semanas afrontaba, hasta la semana pasada, perdón, hasta este lunes, afrontaba una denuncia constitucional por firmar documentos privados cuando era ministra, cuando eso lo prohibía la Constitución, pero al final salió librada de eso porque con votos de la oposición y votos del oficialismo, se puede decir, de las bancadas cercanas al gobierno, la liberaron de la acusación y la señora ahorita ha tomado las riendas del país. Tiene una visión bastante conservadora, es afín a ideas de izquierda, eh, y ese es el perfil que se puede hablar. Un poco se desconoce qué es lo que va a tomar ella en grandes políticas económicas del país, porque no ha hablado mucho de eso. Tiene como dos asesores que son importantes. Se habla de Jorge Nieto Montesinos como posible premier, pero más allá de ella ¿Se no se sabe, aspiraría, porque Eloy, que ella haga un cambio en todo el gabinete de manera inmediata? ¿Qué ha pasado con el gabinete de Pedro Castillo? ¿Han puesto las renuncias? ¿Se mantienen? ¿Todavía hay expectativa? ¿Cómo está esta situación? sí, bueno, todos renunciaron. O sea, ahorita el Perú solamente tiene presidenta, no tiene ni vicepresidenta, porque solamente teníamos una vicepresidenta, que era ¿Y quién Dina debería Boluarte. asumir la vicepresidencia? No hay No por hay. ley. Lo que pasa es que cuando Castillo se lanza a la presidencia, en el reglamento peruano se lanza un presidente con dos candidatos a vicepresidentes. El segundo candidato a vicepresidente era el señor Vladimir Cerrón, pero Vladimir Cerrón fue sacado de la contienda electoral porque tiene una sentencia judicial por corrupción. Entonces, Pedro Castillo, cuando ganó la elección, es él el presidente y Dina Boluarte la presidenta, la única vicepresidenta. Es, Entonces, al asumir Dina Boluarte la presidencia, no hay presidente de ¿Es vicepresidente. posible Entonces, la señora quedarse sin Boluarte, vicepresidente o vicepresidenta o qué contempla la norma jurídica respecto de aquello? Llamar a una elección, probablemente el Parlamento deberá decidir. la opción es, en este caso, la señora, claro, el gran problema es cuando Dina Boluarte tiene que viajar fuera del país. ¿Quién Hay una opción que asume? no va a poder viajar fuera del país, porque tendría que dejar la presidencia encargado a alguien, al vicepresidente, pero no hay en este caso. Me parece que la salida es que el presidente del Congreso, sí, es la salida,
asuma como una especie de vicepresidente, en el caso de que la señora Boluarte tenga que salir fuera del país. Entonces, claro, el presidente del Congreso está en la oposición en estos momentos. Es un general del ejército retirado, José Williams, quien es de derecha, abiertamente de derecha, cercana al fujimorismo. Entonces ahí va a tener, la primera misión de Dina Boluarte es empezar a conectar con el sector de la derecha, porque quiera o no quiera, su vicepresidente es alguien de derecha, de la oposición. Entonces la señora llega sin bancada, no tiene bancada en el Congreso. Es algo muy parecido a lo que ocurrió con Martín Vizcarra. Tengo la información de que la señora por ahora no quiere convocar a nuevas elecciones, que podría hacerlo, empezar una rueda de diálogo y presentar un proyecto de ley para adelanto de elecciones, pero no, tengo entendido que ella quiere terminar el mandato de Castillo. El mandato de Pedro Castillo termina en julio del 2026. O sea, tenemos todavía a Dina Boluarte, tendríamos a Dina Boluarte para 4 años y medio de gobierno. No se sabe todavía a quién va a nombrar de ministro. Definitivamente los de Pedro Castillo no van porque, es más, ella terminó peleada con ese gabinete, porque ese gabinete fue la que terminó sacándola como ministra. Entonces, definitivamente, seguro ni uno va a continuar. Puede ser quizás el ministro de Relaciones Exteriores, sí puede ser, con él tiene buena relación, y de allí debería ser un gabinete nuevo. Pero en el Perú, por la ley, debería primero nombrar al primer ministro. ¿Quién va a ser el primer ministro? Depende de ese nombramiento, se va a saber un poco el termómetro o la temperatura o el carácter de los demás ministros, ¿no? Bueno, Eloy, para ir cerrando este diálogo, ¿qué veremos en el Perú en las próximas horas? Yo creo que va a haber una relativa calma. Vamos a ver a Pedro Castillo enmarrocado. Enmarrocado, seguro, esa va a ser la foto de la semana, junto a Dina Boluarte asumiendo la presidencia con un nuevo gabinete, ¿no? Mucho va a depender para saber cuál va a ser el tono del gobierno de Dina Boluarte, a quién coloque como primer ministro. Pedro Castillo, cuando asumió la presidencia, el primer ministro que escogió era un señor que tenía denuncia por terrorismo. O sea, fíjese el nivel de provocación de Pedro Castillo, de ignorancia, de atrevimiento. O sea, se podría decir que Pedro Castillo es el peor presidente del Perú de los últimos 50 años. Una persona que, y lo más triste es que el señor usaba el discurso de pueblo. El señor usaba su condición de campesino, su condición de migrante, su condición de profesor. Pedro Castillo era un profesor, pero ha terminado siendo quizás uno de los peores gobiernos de los últimos 50 años, manchado por corrupción y encima con acusación por intentar dar un autogolpe de Estado, ¿no? Bien, Eloy, muchísimas gracias por haber compartido estos criterios y este análisis de lo que está ocurriendo en este momento en el Perú. Ha sido el periodista del medio independiente peruano El Foco, Eloy Marchán. Son las 19:35. Antena 1 Radio Video.